Bien, chicos, vamos a ver este nuevo tema número 3, en este caso. A ver, vamos A ver si se ve, profe. Gracias, ¿qué tal, Piero? ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Ponemos, por favor. Buenos días. ¿Habrá clase el domingo? ¿Qué tal? Vamos a comenzar y vamos a ver esta parte ya. Es la tercera parte de la temática electricidad. Electricidad. En este caso, parte 3. En esta ocasión vamos a ver lo que es un aplicativo de lo que es ya, por favor, resistencia, el del medio, por favor. Okay. Vamos a ver lo que es el tema de resistencias, impedancias, capacitores, toda esta temática, pero profesor, ¿a qué se refiere esto? Justamente vamos a hablar de la corriente eléctrica propiamente dicha. Muchos piensan que, profesor, yo me estoy electrocutando y la corriente de mi casa es 220 voltios. Con ese voltaje tan alto, yo me puedo morir. Pues chicos, déjenme decirles que ustedes cuando se peinan, el voltaje de ese acto de peinar, sobre todo el de las mujeres, que les gusta, alisando el cabello, el voltaje de esa acción es de más de 1000 voltios. ¿Y por qué no te mueres peinándote? ¿Ah? ¿Por qué con 220 voltios, metiendo el dedo en el enchufe, ¿sí? En el tomacorriente, te puedes morir? ¿Y por qué peinándote, que tiene más voltaje que los 220 voltios, 1000 voltios, por qué no te mueres? Es que hay un concepto equivocado de que el voltaje es corriente eléctrica, y no es así. Ojo, la corriente eléctrica no solo es voltaje. Son 3 factores que influyen en la corriente. El voltaje y algo que todos los materiales y los seres vivientes tenemos, lo que es la resistencia eléctrica. Y un factor muy importante que lo que realmente es corriente eléctrica, verdaderamente, es la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Eso es justamente lo que hace o lo que determinas es que tú puedas vivir o no frente a un voltaje, porque no depende de una variable, depende de 2 principalmente para llevar a una tercera variable. Entonces, chicos, ¿por qué al peinarse con más de 1000 voltios no te mueres electrocutado, pero sí con 220 voltios? Ahora vamos a ver la razón, ¿no? De por qué es importante tener en cuenta ello. Muy bien. Porque son voltios, pero no de electricidad, o algo así. La corriente eléctrica hay 220 voltios. Al peinarse son más de 1000 voltios, 1200, 1400, e inclusive si te peinas muy rápido, puedes llegar a los 2000 voltios. Pero ¿por qué no te mueres? Si acá en el peinado el voltaje es mucho mayor que en el de tu enchufe. Por lo siguiente, vean ustedes ahí, la corriente eléctrica es el flujo de electrones, ¿no? Y se da a nivel de microscópico. Simplemente corriente eléctrica es flujo de electrones, ¿no? Primero, flujo de electrones. Ahora, ¿cómo se mide esta corriente eléctrica, este flujo? A través de justamente lo que vimos en la clase pasada de cómo hallar este voltaje, ¿no? A través de algo llamado intensidad de corriente eléctrica. Y aquí está justamente la razón de que por qué al meter tu dedo en un enchufe te mueres y al peinarte no, a pesar de que el peinarte tiene mucho más voltaje que el de tu enchufe, ¿no? El que de tu tomacorriente. La intensidad de corriente eléctrica. Esto se simboliza con la letra I, chicos. Chicos, si la corriente eléctrica es flujo de electrones,
¿Qué vendría a ser la intensidad de corriente eléctrica? Ah, profesor, la medida de cuánto es este flujo de electrones, o sea, ¿cómo mido este flujo de electrones? Vamos a verlo a través de lo que se llama justamente la cantidad física escalar de esta magnitud, ¿no? Entonces, la intensidad simplemente, chicos, es la carga que se tiene sobre el tiempo que tarda esto en pasar. Donde la carga se mide en Coulomb, el tiempo se mide en segundos y, obviamente, la intensidad de corriente se mide en amperes, ¿no? Pues acuérdate, en Coulomb, en segundos, y acá vamos a aprender una nueva unidad, ampere. La intensidad de corriente depende de la carga que pasa en un tiempo determinado, ¿ok? Profesor, pero esta no es la razón de que por qué no me electrocuto. Un momento ahí, ahora vamos a ver. La intensidad, el I, esta es la corriente eléctrica propiamente dicha. Entonces, debe haber algo particular en nuestro tomacorriente y en nuestro peine. La intensidad de corriente no es la misma, obviamente. Al peinarte, la intensidad de corriente es muy baja, mientras que al meter el dedo en un tomacorriente es muy alta la intensidad, por eso te mueres. Ah, ya, o sea que el que me muera o no depende de la intensidad de corriente, no depende del voltaje. Exactamente, no va a depender del voltaje, chicos, va a depender de la intensidad eléctrica. En el caso del peinarse, la intensidad de corriente eléctrica es bajísima, prácticamente imperceptible, por eso no te mueres al peinarte, a pesar que son más de 1000 voltios. Mientras que en tu corriente de 220, en tu tomacorriente de 220 voltios, 220 voltios comparado con 1000 es mucho más bajo, obviamente. ¿Por qué te mueres ahí? Ah, porque la intensidad de corriente es más alta. ¿Y por qué es eso, no? En 1000 voltios, mira, la intensidad es baja. Y no te mueres. En 220 voltios, que es mi tomacorriente, yo me puedo morir porque la intensidad es alta. Ya, ¿qué puedes concluir acá? Mira, a menor voltaje, mayor intensidad. ¿Cómo es el voltaje y la intensidad entonces? Inversamente proporcional. A mayor voltaje, menor intensidad. A menor voltaje, mayor intensidad. Es por esa razón, mientras menos voltaje tenga algo, la intensidad de corriente eléctrica es mayor. Y por eso te puedes tú morir. Inclusive tú te puedes electrocutar con luces, con las lucecitas de tu árbol de Navidad. Con las lucecitas de adorno de Navidad te puedes electrocutar y puedes morir. ¿Por qué? Porque ahí el voltaje es mucho menor. Ahí son 12 voltios, 20 voltios. La intensidad es mucho mayor, chicos. Ajá, la intensidad de corriente es mucho mayor. ¿Ok? Entonces, la corriente eléctrica no es voltaje, no es solamente voltaje, es intensidad de corriente. En el conjunto, ahí se puede ver cuánto en sí te puede afectar como nosotros seres humanos. ¿Ok? Listo. Al igual que hemos visto en Coulomb, la carga, los prefijos, la intensidad de corriente eléctrica normalmente se mide de la siguiente manera. Tenemos MA, la UA, que es la M en esto, ¿se acuerdan? M es mili, sería mili, con la A, amperes. Ojo, A es ampere. Ampere. O también nosotros lo conocemos en español como amperios, ¿sí? O amperios, ¿sí? Es el ampere. O el amperaje que le dicen. Nosotros lo conocemos en español como amperios, pero el nombre original es ampere. Entonces, ¿cómo se llamaría? Mili ampere, ¿no? Él es micro ampere. Y este es nano ampere. Listo. Micro, mili, micro y nano. ¿A cuánto equivale esto en factores numéricos, profesor? Fácil. Miliamperes 10 a la menos 3 amperes. Microamperes 10 a la menos 6 amperes. Y nanoamperes es 10 a la
menos 9 amperes. No te vayas a olvidar de esto. Esto es importantísimo para poder nosotros resolver. Y vamos a ver justamente la resistencia eléctrica, ¿no? La resistencia eléctrica. Que justamente lo tengan todos los seres vivientes y los seres no vivientes. Todos tenemos resistencia eléctrica. ¿Ah? La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, simbolizada por la letra R, simplemente es a través de la ley de Pouliot, la resistencia eléctrica se mide justamente en ohm. Su simbolización, a ver, perdón. La simbolización normalmente es así. Esta es una resistencia. Pero también hay esto, ¿no? Van a encontrar en algunos libros o en internet. Estos son de los años 60, 70. Esta simbolización es antigua, es lo mismo, simplemente que actualmente es de esta forma. ¿En qué se mide? ¿Cuál es la unidad de la resistencia eléctrica? La unidad es simplemente este simbolito, chicos. Omega. Que nosotros lo conocemos con el nombre de la letra O, ohm, ¿no? La unidad es el ohm. ¿Sí? Ohm. Nosotros en español le conocemos como ohmios, ¿sí? Como ohmios. ¿Eh? Un momentito, por favor. Voy a... ¿Qué ha pasado acá? Se me ha desconectado la corriente eléctrica. Justamente. Después veo eso. No se preocupen. Listo. Ok. Tenemos el ohm, que es la unidad de la resistencia eléctrica. Hoy nosotros lo conocemos como ohmios en lo que es el español. Ohmios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcula esta resistencia eléctrica? Tenemos varias formas de calcularlo. Primera forma, aplicando la ley de Pouliot. O la ley de Pouliot, ¿no? O de Pauli, le dicen. La ley de Pouliot dice lo siguiente. La resistencia eléctrica se calcula de la siguiente manera. Es simplemente... Esta es la ley de Pouliot. En algunos casos va a ser importante saberlo, donde la resistividad eléctrica en ohmios metros, esto se mide en ohmios metros. ¿Sí? La longitud se mide en metros y el área se mide en metros cuadrados. Esta longitud se mide en metros y este es el área en metros cuadrados. Recuerden que este símbolo como densidad es la resistividad eléctrica. La longitud del conductor es L y la A es el área de la sección transversal del cable o del conductor en este caso. Esta ley de Pouliot es muy poco utilizada, pero es importante porque aquí, a partir de la longitud del conductor y el área transversal, junto con qué tipo de materiales, yo puedo sacar la resistencia eléctrica de dicho material. Pero la más utilizada, y es la razón de que por qué tú puedes sobrevivir al peinarte, es la ley de Ohm. La ley de Ohm indica lo siguiente, que la resistencia eléctrica es igual al voltaje sobre la intensidad. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Entonces, chicos, con esta fórmula podemos nosotros describir por qué, a pesar de que tenemos una alta intensidad y un alto voltaje, nuestra resistencia es menor o mayor, va a depender de ello. Esta es la razón de que por qué al peinarte tú sobrevives y por qué al
tocar un toma corriente, puedes morir electrocutado. Porque son las proporciones directas inversamente proporcionables. Mientras más intensidad sea, chicos, es porque de repente hay una menor resistencia y por ende el voltaje es mayor y puedes tú morir, ¿no? En este caso. ¿Ok? Chicos, el voltaje se mide en voltios, la intensidad se mide en amperes y la resistencia se mide en ohmios. ¿Ok? Eso viene a ser justamente la resistencia eléctrica desde el punto de vista de la ley de Ohm. Ahora, ¿dónde yo veo esto? ¿Dónde yo veo esto? En los siguientes, circuitos eléctricos. Chicos, y a partir de acá ya es algo nuevo para ustedes en algunos casos. La resistencia eléctrica ya saben el símbolo R. Esto de acá es lo que se llama un voltímetro. Mira, una rayita chiquita y una rayita grande. La rayita chiquita significa, pero no está en su separata, por si acaso, para que puedan agregarlo. La rayita chiquita significa signo negativo. La rayita más grande significa signo positivo. ¿Está claro? Pueden aumentarlo ahí. La rayita chiquita, signo negativo, la rayita más grande, signo positivo. Siempre, chicos, la intensidad de corriente va a tener el siguiente sentido. De menor a mayor voltaje. Es decir, de menor a mayor, allá, va en este sentido la corriente. La intensidad. Sigo por acá, la intensidad va en este sentido. Sigo por acá, la intensidad va en este sentido. Sigo para acá, la intensidad va en este sentido. Otra forma de simbolizarlo, simplemente menos a más, allá, de esta forma, es el sentido de la intensidad de corriente. Otra forma de simbolizarlo, lo puedo simbolizar dentro del mismo circuito, de menos a más. Simplemente pongo una flecha internamente y digo que este es I. Otra flecha interna acá, el sentido, este es I. Son varias formas de simbolizar el sentido de la intensidad de corriente. En su separata está esta, la intermedia, ¿no? Pero yo lo puedo simbolizar de esta manera o de forma externa. ¿Cuál es la más utilizada? ¿Esta de acá o esta de acá, la del medio? Esta de acá es un poquito, ya no se usa, eso se usa siempre cuando sea un circuito. ¿Sí? Pero normalmente vamos a ver varios circuitos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un tema de las conexiones de las resistencias. Y con esta parte terminamos la parte teórica. Las resistencias tienen cierto tipo de conexiones. Normalmente, en nuestras casas, nosotros podemos ahorrar energía eléctrica si nosotros supiéramos bien esta parte. ¿Por qué? Porque podríamos hacer conexiones de distinto tipo para poder ahorrar la intensidad de corriente, que es lo que nos están cobrando, ¿no? ¿Ok? Nos cobran la intensidad de corriente. ¿Ok? Vamos a ver estas conexiones. Y con esto terminamos. Conexiones. ¿No? Conexiones de resistencia. Tenemos dos tipos de conexiones, chicos. En paralelo y en serie. ¿Cuál de estas es mejor? Vamos a ver, dependiendo de qué cosa tú quieras obtener más. ¿Quieres más intensidad de corriente o quieres más voltaje? Dependiendo de lo que tú quieras, va a ser justamente la conexión adecuada. Ninguna es mejor que la otra, por si acaso. Ambas son muy buenas, dependiendo de lo que tú quieras tener o usar, ¿no? En este caso tenemos las conexiones de resistencias. Las conexiones de resistencias y tenemos lo siguiente. Tenemos conexiones en serie y en paralelo. En serie, como su propio nombre lo dice, está uno al lado del otro, ¿no? Vamos a ver, tenemos un circuito, una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, de menos a más. Si esto es así, la intensidad de corriente va de menos a más, acuérdate, ¿no? De menos a más. Así, diría, de menos a más, ¿no? En ese sentido. Acá está la intensidad de corriente I. A esta la vamos a llamar resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y acá un voltaje. Entonces, cada uno de las resistencias, cada uno de estos,
va a pasar por ahí, vamos a llamarle, a ver, voy a borrar esta parte, así. Acuérdate, la intensidad. A cada uno de ellos le va a pasar una intensidad. Intensidad I1, intensidad I2, intensidad I3. Y cada uno de ellos va a tener un voltaje, ¿no? Un voltaje correspondiente. Entre esta resistencia y esta resistencia va a haber un voltaje 1. Entre esta resistencia y otra, un voltaje 2. Entre este extremo y entre el otro de la resistencia va a haber un voltaje 3. ¿Ok? En el caso de las series, con respecto a la intensidad, chicos, de corriente I es la misma a lo largo de todo el circuito en serie. Es decir, esta intensidad I es la misma para 1, es la misma para 2 y es la misma para 3. Ojo, mira, en serie la intensidad de corriente es la misma para todas. Es por esta razón que toda tu casa está enchufado o está el circuito de forma en serie. ¿Por qué? Porque para todos los focos, todos los electrodomésticos, todos los tomacorrientes deben tener la misma intensidad. O sea, lo que viene de la calle, tal cual se reparte entre todos las tomas de corriente, enchufes, todo ello, con la misma intensidad. Eso quiere decir que tu conexión está en serie. Todo tu circuito de tu casa es de esta forma, en serie. ¿Por qué? Se aprovecha mayormente la intensidad, que es la misma en toda la casa. Por eso tú puedes enchufar en el primer piso, en el segundo piso, tu mismo electrodoméstico, igual va a funcionar porque la intensidad de corriente es la misma. ¿Ok? La intensidad de corriente es la misma. El voltaje, chicos, se va a sumar. Va a depender de cada resistencia. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, se van a sumar. Y es por esa razón que tú aquí, la intensidad de corriente entra lo mismo. ¿Qué hago yo para bajar mi recibo de luz, mi agua? Aprovechando esto, como los voltajes son sumativos, entonces yo utilizo focos de menor voltaje, en este caso de menor potencia, para que este voltaje sea menor, ¿correcto? Y de esa manera, este valor, que es justamente lo que me cobran a mí, sea mucho menor. Ojo, no confundir intensidad con voltaje, ¿ya? La intensidad de corriente es la fuerza con la que llegan los electrones a tu casa. Ahora, ¿qué es lo que te cobran? A ti, no te cobran la fuerza que llega, sino qué es lo que consumes de esa fuerza, o sea, el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que haces? Mientras menos consumas de ese flujo, que va a ser constante, menos te van a cobrar, ¿no? El kilovatio hora, vatio, o sea, los volt, ¿no? Entonces, lo que haces es que este voltaje sea lo menos posible. ¿Ya? ¿Cómo? Con focos ahorradores, principalmente, ¿no? ¿Ok? Entonces, recuerda que es sumativo. Mientras más yo tenga prendido mi electrodomésticos, el uso, obviamente va a ir sumando y sumando y sumando, y esto de acá va a ir aumentando. Y, por esa razón, simplemente te van a cobrar más, ¿ya? Obviamente. Entonces, esto tiene que ser lo menor posible. Y la resistencia, chicos, R, en este caso, cuando son 3 o más en serie, simplemente se van a sumar. Esta resistencia se llama la resistencia equivalente. Es la suma de las resistencias. Sencillo. En serie es bien sencillo. El problema está en paralelo. Acá está el problema. En cálculo, ojo. Y aquí está la razón de ser de que por qué muchas personas quizás ahorran mucho más haciendo estas conexiones en paralelo. ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente. Mira, observa acá. Vamos a ver en paralelo. Lo mismo. Ya está. Ok, esta es una conexión en paralelo. Si te das cuenta, los tres tienen una misma entrada y una misma salida. Solo que se ha repartido. Vamos a ponerle a este resistencia 1, resistencia 2 y este resistencia 3. Como este es el voltaje, de acá está menos a más, la intensidad de corriente va a ir de esta manera. Y en el caso de la intensidad, chicos,
y esta no va a ser la misma en cada uno de ellos, simplemente se va a repartir. Mira, acá era igual, era constante, acá se va a repartir. I1 más I2 más I3. Profesor, ¿dónde está esa intensidad? Acá está, mira. Él es I1. Él es I2. Y este de acá es I3. Es sumativa. La intensidad de corriente es sumativa. Ah, ya. Te recomendaría yo que hicieras en los electrodomésticos de mayor consumo hacer esta conexión. ¿Por qué? La intensidad se va a repartir, sí. Pero ¿qué cosa se va a mantener? ¿Qué es lo que nos cobra? Esta de acá, mira, el voltaje. El voltaje, chicos, es el mismo. Entonces, si es el mismo, si yo logro bajar uno de ellos y lo conecto a todos en la misma forma, en paralelo, el voltaje va a ser menor. Por lo tanto, yo voy a consumir de forma constante. Este es el secreto para que ustedes tengan un menor consumo. La conexión en paralelo a un menor voltaje, como el voltaje es el mismo en paralelo, a menor voltaje, todo esto va a ser menor y por lo tanto me van a cobrar mucho menos. Esto podemos hacerlo en circuitos cerrados, pero en paralelo, y todas las conexiones que hagas ahí va a ser siempre constante el consumo, por más horas que tú le des a esa conectividad. Muy pocos electricistas te van a decir esto, porque a veces no lo saben conectar o no lo saben hacer, en algunos casos, ¿no? Pero hay otros que sí, y te puedes ahorrar un buen dinero en el caso de esos tipos de conexiones. ¿Ya? Ok. El voltaje total, este es el voltaje total, chicos, ¿ya? Voltaje total. El voltaje total. Esta es la intensidad total, obviamente. Acá, chicos, la resistencia eléctrica equivalente se calcula de la siguiente manera. 1 entre la resistencia eléctrica equivalente es igual a la sumatoria de las inversas de las resistencias. Y aquí está lo tedioso del cálculo, porque son sumatoria de inversas. ¿Sí? Sumatoria de inversas. ¿Ya? Ok. Dicho esto, lo vamos a ver con los ejercicios. ¿Ok? Con los ejercicios. Hasta aquí es una teoría un poco amplia, a diferencia de los temas anteriores, pero lo más aplicativo es esta parte. Lo más aplicativo es esta parte. Ah, chicos, y aquí se aplica esto, la ley de Ohm. En este caso, resistencia equivalente será voltaje total entre intensidad del sistema o intensidad total, ¿no? La intensidad total. Intensidad total que justamente podemos nosotros calcular, ¿no? Intensidad total, voltaje total, intensidad total. Ok, con los ejercicios lo vamos a entender mucho más. Dependiendo de lo que vamos a aplicar. Problema número 1, chicos, para comenzar. Active por favor su micrófono. Bienvenidos, chicos, Fabricio, Rubí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a comenzar. Por favor, activen su micrófono para poderlos escuchar. Participen, por favor. Ya está. Muy bien. Vamos a terminar esta parte. Listo. Dice, problema número 1. Por un cable, conductor circula intensidad de corriente de 5 amperios. Calcule la cantidad de carga eléctrica si fluye por la sección recta del conductor en 12 segundos. Miren, dice acá que la intensidad de corriente es 5 amperios. Intensidad y 5 amperios. La pregunta es, calcule la cantidad de carga. Me están pidiendo Q, la carga, ¿te acuerdas? No se sabe. Por un tiempo de 12 segundos. En primer lugar, voy a ver si todas las unidades están de acuerdo. La intensidad está en amper, ¿verdad? Correcto. La carga, obviamente, en Coulomb. Acuérdate que esto es Coulomb, chicos. Coulomb. ¿Ya? Coulomb. S, segundo, pues, ¿no? Segundo. A, amper. No te vayas a olvidar.
Entonces, ¿el tiempo está en segundos? Perfecto. ¿Puedo calcular la carga? Claro que sí. Si yo hago esta ecuación, chicos, yo sé que la intensidad, lo vimos en la clase pasada, es igual a carga entre el tiempo. Entonces, ¿a qué será igual la carga? Q. Intensidad por tiempo. Listo. Reemplacemos. ¿Cuánto vale la intensidad? 5 amperes por el tiempo, 12 segundos. ¿Puedo dar la respuesta, chicos? ¿Cuánto sería? Entonces, mi respuesta. A ver, ¿cuánto es? Multipliquen 5 por 12. ¿Cuánto sería? 5 por 12. 60. 60, ¿no? 60. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Está bien, Ceballos? 60. ¿Está bien? A ver, por favor, Sí. participen. 5 por 12, 60. Por lo tanto, la carga es igual a 60. ¿Qué cosa? ¿60 qué? ¿60 qué? Coulomb. Coulomb, una C mayúscula. Acuérdate que la C es Coulomb. ¿Ya? 60 Coulomb. Simplemente era de esa forma, claro que sí. Era aplicar la fórmula, solamente que darle forma, ¿no? O despejar la variable que me están pidiendo. Intensidad es Q sobre T, entonces Q es I por T, porque este T que está dividiendo pasa a multiplicar. Ya está. Siguiente pregunta, dice acá en la pregunta número 2, por un calentador eléctrico pasan 3600 Coulomb. La carga es eso, ¿no? Carga 3600 Coulomb. Durante 2 minutos. El tiempo me dice 2 minutos. Ya está. Calcule la intensidad de corriente eléctrica que circula por el calentador. Me piden I. No se sabe. La intensidad de corriente eléctrica. Chicos, entonces, profesor, facilito. La intensidad, yo sé que es Q entre T. Entonces yo digo 3600 Coulomb sobre 2 minutos. Entonces, 3600 entre 2, 1800. Y como acá es intensidad en amperes, le pongo 1800 amperes y esa sería mi respuesta. ¿Estaría correcto hacer eso? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Está correcto esa respuesta? 1800 amperes, ¿sale así? ¿Está correcto? No. ¿Por qué no, Piero? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Piero? ¿Por qué no, Piero? ¿Por qué no está bien esa respuesta? Ay, ya lo vi, porque no se tiene que dividir entre 2, se tiene que dividir entre los segundos, ¿verdad? Claro, muy bien. El tiempo no está en las unidades correctas. ¿Qué dice acá? Sería 120, ¿verdad? 1 minutos. 120. ¿Sí? Pero ¿qué hemos dicho? ¿El tiempo en qué debe estar? En segundos, ¿sí o no? Segundo. Por lo tanto, este tiempo de 2 minutos sería equivalente a ¿cuánto en segundos? Si 1 minuto es 60 segundos, 2 minutos será 60 por 2, 120 segundos. 120 segundos. Entonces, acá ya no sería 2, sino sería 120 segundos. Ahora sí, ¿cuánto es la respuesta? 3600 entre 120. 30. Por lo tanto, la intensidad sería 30 amperes. ¿Te das cuenta? Qué distinta la respuesta. Mucho cuidado con eso, por favor, porque te puedes confundir. ¿Ah? Entonces, 3600 entre 120 me sale 30 y la intensidad es amper y no 1800 como uno pensaría, ¿no? No te apresures en dividir, chicos. No es simplemente dividir, profesor, pero aquí dice Q entre T, sí, pero tienen que tener mucho cuidado con las unidades. Siempre observar las unidades. ¿Ah? Problema número 3. Sencillo, chicos. Solamente hay que tener mucho cuidado con las unidades. Problema número 3. La intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor es 44 UA. Intensidad es 44. Así está. Chicos, ¿me sirve de esa manera? No. Porque acá debe estar en amper. Acá dice amper
Sí, profesor, pero acá hay una letra U. Esa U ya sabes qué significa. Microampere. Entonces lo convierto. Será igual, chicos. 44 por micro, ¿qué cosa es? Micro, 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 amperes. Listo, 10 a la menos 6 amperes. ¿Ya está? ¿Qué más dice acá? Calcule la cantidad de electrones que circula durante 12 segundos. Ah, mira, me están pidiendo, chicos, el número de electrones. Y el tiempo es 12 segundos. Profesor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago esa pregunta? Chicos, la clase pasada ya lo hicimos. Hemos hecho la clase pasada cómo hallar la cantidad de electrones. Primero, apliquemos lo que hemos visto el día de hoy. Aquí es igual a intensidad de corriente, carga, entre tiempo. Entonces dime, con la intensidad y el tiempo, ¿qué puedo hallar? La carga, ¿sí o no? La carga, ¿a qué es igual, chicos? Ah, mira, despejando. Es intensidad de corriente por el tiempo. La intensidad de corriente, 44 micro amperes por el tiempo, 12 segundos. ¿Qué me va a salir acá entonces? ¿Cuánto sale Q? ¿Cuánto sale Q? A ver, multiplica por favor 44 por 12. ¿Cuánto es 44 por 12? 44 por 12. Era 88. Por 12 ¿Ah? por 12 por 2. 44 por 12. Por 12. A ver, Rubí. A ver, Fabricio. 44 por 12. Soberón, ¿cuánto es 44 por 12? 528. 528. Sí. Muy bien. 528 por 10 a la menos 6 amper por segundos. Amper por segundos me sale Coulomb. Me sale Coulomb. Disculpe, me sale Coulomb. Ya está. Profesor, pero a mí no me han pedido la carga, a mí me han pedido cuántos electrones hay. Si nosotros revisamos lo que vimos la clase pasada, ¿a qué es igual la carga? Ah, bueno, de la primera clase. Revisen la primera clase. ¿A qué es igual la carga? N por E. N por E. N por E. Recordando la carga, recordar. ¿A qué es igual la carga? Es igual a N por E. Donde N es el número de electrones y E viene a ser la carga de un electrón. O sea, me están pidiendo en pocas palabras N. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, N a qué es igual? La carga entre un electrón nada más. ¿Cuánto es la carga? 528 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Y cuánto es la carga de un solo electrón? Revisen. ¿Cuánto es la carga de un solo electrón? Revísenlo en su separata. Es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Coulomb y Coulomb se va. Y dividamos 528 entre 1,6. ¿Cuánto es 528 entre 1,6? 528 entre 1,6. 330. ¿Sí? A ver, 528. 330. 330. Mira, N es 330 por 10 a la ¿cuánto? Este menos 19 sube como más 19. Entonces sería así, ¿no? 10 a la 19 y este menos 6 se queda tal cual, menos 6. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Está bien o muy rápido? Mira, este menos, ¿cómo sube? Como más. Acuérdate que sube con signo contrario. Por lo tanto, el número de electrones simplemente será 330 por 10 a la 19 menos 6, 13. 330 por 10 a la 13. Profesor, ¿sería la respuesta? Sí, sería una respuesta
válida. Pero profesor, ¿por qué dice eso? Recuerda que aquí hay un 0 y eso es un 10, ¿no? Respuesta final. ¿N cuánto vale? 33 por 10 a la 14. Electrones, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sería esa correcta? Claro que sí. Mira, este 0 es un 10 a la 1, por 10 a la 13, 10 a la 14. Por esa razón, 33 por 10 a la 14 electrones. Muy bien. Sería la respuesta a este problema. Bien. Vamos a continuar esto. Para ello voy a borrar acá mismo, para hacerlo poco a poco, los ejercicios que continúan. ¿Ya? A partir de este problema número 4, ya vamos a ver justamente varios casos de resistencia. Voy a borrar esto también para hacerlo en dos cuerpos, porque esto de acá está en tu separata, así que no hay ningún problema en caso de borrarlo. ¿Ya? De todas maneras lo voy a volver a hacer recordar. ¿Ya? Acuérdate cómo se suman, cuándo se suman y cuándo se restan. Cuando son iguales, perdón. Muy bien, problema número 4. Acá el secreto de las conexiones es ver cuándo está en serie y cuándo está en paralelo. Recuerden, en serie se suman las resistencias, en paralelos es la suma de inversas. Nada más. Problema número 4. Dice acá, es decir, determinar la resistencia equivalente entre A y B. Me están pidiendo la resistencia equivalente entre A y B. Y vean ustedes el circuito, ¿cómo está? Este es A. Y este es B. $6 ohmios, 3 ohmios, 3 ohmios, 2 ohmios, 5 ohmios. Profesor, ¿cómo comenzamos este tipo de ejercicio cuando me piden la equivalencia? Facilito, chicos, simplemente lo único que tienen que ver es buscar si hay series o paralelos lo más simple posible. Mira, esto con esto, complejo. Esto con esto, complejo. Esto con esto, yo sé que está en paralelo, pero acá hay algo más complejo. Pero ahora, si ustedes revisan en el interior, ojo, es de ir desde el centro hacia el exterior, es lo que les aconsejo. Mira acá, ¿cómo están estas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? ¿En serie o en paralelo están estas dos resistencias? ¿Están una al lado del otro? Ojo, recuerda que serie es una al lado del otro. Puede estar así, mira, acá hay una, por acá hay otra. Están en serie. Y en paralelo, recuérdate que es de una partida salen varias. Por ejemplo, esto sería paralelo, ¿no? Porque están de una sola, salen varias ramificaciones. ¿Cómo está esto, chicos? Esta resistencia de 3 y esta de 3. ¿Cómo están, chicos? ¿En serie o en paralelo? ¿Están en serie o en paralelo? ¿Cómo están estas dos? Paralelo. Estas dos. ¿Está una al lado del otro o está con una sola entrada y una sola salida? Uno al lado del otro. Una al lado del otro, por lo tanto están en serie. Están en serie. Y si están en serie, se van a sumar. Entonces, ahora voy a pasar a hacer la equivalencia a 2 ohmios. Y ahora esta de acá pasa a ser una sola. A ver, sumamos. ¿Cuánto sería? 3 ohmios más 3 ohmios. Si están en serie, sería la suma. 3 ohmios más 3 ohmios. Se suma. ¿Cuánto sale esto? 6 ohmios. Ajá. Acá va esto, 6 ohmios. Y acá también iba 6 ohmios. Y este 5 ohmios. Chicos, acabo de encontrar un nuevo circuito. Esto ahora es esto. Vuelvo a buscar. Y encuentro algo bien particular acá, mira. Esto de acá. ¿Cómo están estas dos? ¿En serie o en paralelo?
¿En serie o en paralelo? Están en paralelo, ¿sí o no? Paralelo. ¿Por qué, profesor? Porque mira, esta entrada es la misma tanto para él como para la otra resistencia. Y esta es una salida para él y para él. Si tienen la misma entrada y la misma salida, están en paralelo. Mientras que en serie, mira, su entrada y su salida son distintas, ¿no? Están una al lado del otro. Ya está. Están en paralelo. ¿Qué me decía en paralelo? La inversa, justamente, es esto, ¿no? Sería 1 entre la resistencia equivalente, va a ser igual a 1 entre su inversa. 1 entre 6, a ver, más 1 entre 6. ¿Cuánto es esto? 2 entre 6. ¿Y cuánto es 2 entre 6? Mitad, mitad, 1/3. Si 1 entre la inversa es 1/3, entonces ¿a qué es igual a la resistencia equivalente? Acá, simplemente lo volteamos, 3 ohmios. Ajá, eso sale 3 ohmios. Por lo tanto, ahora pasa a ser esto, mira. 2 ohmios, y todo esto se convirtió en una sola resistencia. ¿De cuánto? De 3 ohmios. Ya está. Mira, de esto pasó a esto. Una sola. ¿Ok? Ahora, ¿cómo quedaron estas tres? ¿Cómo están estas tres? ¿Cómo están estas tres resistencias? Ah, profesor, están una al lado de la otra. Por lo tanto, están en serie. Y si están en serie, la resistencia equivalente es la suma de cada uno de ellos. Si están equivalentes, la resistencia es equivalente, es la sumatoria de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Está bien? La sumatoria de cada uno de ellos. Recuerden, ahí está la fórmula. ¿Ya está? Entonces, mi resistencia equivalente final será igual simplemente la sumatoria de 2 ohmios más 3 ohmios más 5 ohmios. Porque se suma porque está en serie. ¿Ya? Por lo tanto, la resistencia equivalente final entre A y B será igual a 2 más 3, 5 más 5, 10. 10 ohmios. Vean ustedes cómo queda al final. Mira este circuito, inicialmente estaba muy complejo, se va haciendo más simple, viendo lo más interno. Si está en serie acá, lo hemos sumado, ya está la suma acá. Luego acá está en paralelo, hemos hecho la operación, mira, salió de esta manera. Y luego hemos visto que finalmente está en serie. Normalmente siempre va a ser algo parecido. Si comienzo por serie, así, serie, luego sigue paralelo, luego sigue serie y paralelo. Se intercala. Generalmente es así la resolución de los ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver el problema número 5 para que te des cuenta de que vamos a hacer lo mismo. Chicos, recuerden que en paralelo es 1 entre el equivalente, es la sumatoria de las inversas. Al final tienes que invertirlo. Mira, 1 entre resistencia equivalente es igual a 1/3. Lo invertimos, resistencia equivalente es 3. Este 3 es el que ha pasado acá, mira. Este 3 de aquí es este. Ojo. Este 6 de acá, que acabo de encontrar en la suma, es este de acá. Ojo. Y este 3 que encontré es justamente este de acá, ¿no? Este mismo. ¿Qué ha pasado acá? ¿No? Es el mismo que ha pasado acá. ¿Ya? Tengan en cuenta cómo se ha hecho estos resultados equivalentes, que cada vez vas a ir reduciendo las resistencias equivalentes. Recuerda que el circuito tiene que llegar a ser una sola resistencia, y esa es la resistencia equivalente. Muy bien. Problema número 5. En el problema número 5 nos piden lo mismo. Dice acá, calcule la resistencia equivalente entre A y B. Resistencia equivalente entre A y B. Vamos a ver. Este es A y este es B, chicos.
1, 3, un ohmio, 2 ohmios, 4 ohmios, 4 ohmios y 8 ohmios. Listo. Observen. Él con él no sé cómo está, él con él no está, pero mira, porque es complejo, pero mira cómo, por dónde comenzar. Busquen la serie o el paralelo más simple de encontrar. Profesor, ¿ellos están en serie juntos? No, porque acá hay una partición. ¿Ellos están en paralelo? Sí, pero falta todavía desarrollar esto. ¿Dónde veo algo simple? Acá, mira. Mira acá, mira qué simple veo acá esta parte. Ah, ya, mira, esto de acá, esto de ahí, está, ¿cómo están ellos? Unos al lado del otro, está doblado, pero está uno al lado del otro. Está en serie, ¿sí? Este está en serie. Y si está en serie, ¿qué sucede con cada una de ellas? Acuérdate, si está en serie, se suma. Se suma. Entonces sería 4 ohmios de acá, más los 4 ohmios de acá. ¿Cuánto me sale? 8 ohmios. Esto quiere decir que esta resistencia equivalente a estas dos de acá de 4, ahora se convierte en una sola de 8. Entonces haría así ahora, miren. Sería así, mira, una sola. Una sola, mira. De 8 ohmios. Y este es 8 ohmios también. 2 ohmios. 3 ohmios. 1 ohmio. Y 1 ohmio también. Listo. Ya está. Esto de acá, estas dos resistencias pasaron a ser esta única resistencia de 8 ohmios. ¿Por qué? Porque estaba en serie. Acuérdate, en serie se suman. Y ahora sucede lo que le decía, ¿no? Se intercalan. De serie voy a pasar a paralelo. Mira, estas dos, ¿cómo están? La misma entrada, la misma salida. Ah, ya, estas dos están en serie, ¿sí o no? Están en serie. Perdón, en paralelo. En paralelo. Tienen la misma entrada y la misma salida. En paralelo. En paralelo. ¿Ya? En paralelo. Entonces, aquí se suman las inversas, acuérdate. 1 entre equivalente, sería así, ¿no? 1 entre el equivalente, que voy a buscar acá, será 1 entre la inversa. El primero es 8, allá, 1 entre 8. Más el segundo, también es 8, 1 entre 8. ¿Cuánto sale esto? 1 octavo más 1 octavo, 2 octavos. Mira qué suerte, que ambos tienen mitad. Mitad 1, mitad 4 sería 1/4. 1/4 es igual a 1 entre resistencia equivalente. Por lo tanto, la resistencia equivalente, ¿cuánto valdrá? Si invertimos 4, ¿sí o no? 4 ohmios. Entonces, esto vale 4 ohmios. Se convierte en el siguiente circuito, mira. 1 ohmio, avanzo acá. Esto de aquí se convierte en una sola de 4 ohmios. Chicos, 4 ohmios. Y este de acá se une con este de acá, 2 ohmios, mira. 2 ohmios. Acá abajo. La de 3 ohmios. Y aquí la de 1 ohmio. Y te ve. Ajá. Sucede lo que te decía. Serie, paralelo, ¿qué sigue intercalando? Debe ser serie. Y efectivamente, mira, estas dos de acá, ¿cómo están? Están en serie. Están en serie. Están en serie. Y si están en serie, ¿qué cosa va a suceder? Se van a sumar. Sumemos. 4 ohmios más 2 ohmios. ¿Cuánto me sale? 6 ohmios. Ahora, esto se convierte en lo siguiente. 1 ohmio. Bajo acá la de 3 ohmios. Acá está la de 1 ohmio.
Y este de acá se convierte en una sola de 6 ohmios. Listo. Ahora vamos a ver si se cumple. Mira, serie, paralelo, serie, según la secuencia que le dije, va a seguir paralelo. ¿Paralelo cuál es? Acá, ¿no? Paralelo sería este de acá, ¿sí o no? ¿Ya? Paralelo sería este de acá. Mira, estas dos son paralelos. Esas dos son paralelos. Listo. Mira, mira, mira. Son paralelos. Entonces sería, acá paralelo sería la suma de las inversas. Paralelo. Sería así, ¿no? 1 entre resistencia equivalente sería 1 entre 3 más 1 entre 6. 3, 1 entre 3 y acá 6, 1 entre 6. A ver, sumemos. Factor común 6, ¿no? Factor común 6. 6 entre 3, 2. Por 1, 2. 6 entre 1, entre 6, 1 por 1, 1. ¿Cuánto sale acá? 1 entre resistencia equivalente es 2 más 1, 3, 3 sextos. Tercia 1, tercia 2, 1 medio. Entonces la resistencia equivalente será, al invertir 2. ¿Qué cosa? Ohmios. Todo esto sale entonces 2 ohmios. Y finalmente quedaría así el circuito. A, 1 ohmio. Luego todo esto es una sola resistencia de 2 ohmios. Y aquí es de 1 ohmio. Listo, chicos. Chicos, para terminar esta parte, obviamente Habíamos quedado que la resistencia equivalente era 2 ohmios, pasó acá y en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería la suma de los tres. En este caso, la resistencia equivalente entre A y B, ¿cuánto sería la sumatoria? Porque esta es serie. 1 más 2 más 1, 4. 4 ohmios. Sería la respuesta en esta parte final. ¿Sí? Continuamos, por favor, con los demás ejercicios. Continuando, vamos a ver, chicos, el problema número 6. Vamos a ver el gráfico. El problema nos dice lo siguiente. Nos piden la resistencia equivalente entre los nodos M y N, los puntos. Ah, en este caso se llaman nodos, ¿no? Los extremos son nudos o nodos. Profesor, está en serie. Un momento. Recordar que serie puede ser así, ¿no? Uno al lado del otro. Pero acá, mira, uno al lado del otro no está porque acá hay algo que los separa. Si no estuviera este cable, ahí sí, ¿no? Este y este estaría en serie. O este estaría en serie. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, vamos a aprender un método que se llama el método nodal o de nodos o de nudos, ¿no? El método nodal o de nodos o de nudos también se le conoce. Consiste en nombrar o hacer un reacomodo de las resistencias sin variar su ubicación inicial, obviamente, nada. Solamente acomodando de acorde para poder tener claro si está en serie o en paralelo las resistencias. ¿Cómo es esto, profesor? Mira, si el cable no tiene ninguna resistencia, el cable sigue siendo el mismo, es el mismo nodo, es el mismo conducto eléctrico, es el mismo flujo de electrones. Entonces, vamos a decir, si este es el nodo M, no hay ninguna resistencia, este sigue siendo el nodo M. Mira, no hay ninguna resistencia, sigue siendo el nodo M. Profesor, ¿sigue siendo el nodo M? No, entre ellos hay una resistencia. ¿Acá sigue siendo M? No, entre ellos hay una resistencia. Por el contrario, acá está el nodo N. No hay ninguna resistencia entre ellos, sigue siendo el cable del nodo N. Mira, en este cable que no hay ninguna resistencia, sigue siendo el cable del nodo N. Entonces vamos a hacer un reacomodo entre M y N. Entre M y N existe una resistencia. Pues avanzamos, acá está M, está N. Existe una resistencia. ¿Cuál es esta? R. Entre N y M existe otra resistencia. ¿Cuál es esta? R también. Y entre M y N existe otra resistencia.
¿Cuál es esta? R también. Listo. Y ahora, ¿cómo están asociadas estas tres resistencias? ¿En cero o en paralela? En paralelo. Ahora sí yo puedo determinarlo, ¿no? En este caso estarán en paralelo, ¿no? Porque tienen la misma entrada y la misma salida. Paralelo. Ya más fácil. Paralelo. Estarán en paralelo. Entonces, como son tres, tengo que hacer el clásico, ¿no? Yo digo, 1 entre la resistencia equivalente, en este caso de Mn, debe ser igual a 1 entre la resistencia R, más 1 entre la segunda resistencia, que también es R, y entre la tercera resistencia, que también es R. En este caso, factor común R, sumamos 1 más 1 más 1, 3 sobre R. Por lo tanto, la resistencia equivalente entre M y N, chicos, ¿cómo será? Invirtiendo será R sobre 3, o R tercios. En este caso es la tercera parte de la resistencia, lo que se está hallando como resistencia equivalente, ¿no? La tercera parte de la resistencia inicial, que es la resistencia equivalente actualmente, ¿no? La tercera parte. Pregunta número 7. Ya terminamos prácticamente. Nos dice, determine la resistencia eléctrica equivalente entre C y P. Entre C y P. Resistencia equivalente entre C y P. No se sabe cuánto es. Vamos a ver el gráfico. P, C, acá 3 ohmios, 9 ohmios, 1 ohmio, 4 ohmios, 20 ohmios. En este caso, se puede observar rápidamente que, por ejemplo, estas dos resistencias, la de 4 y la de 1, están juntas. Ah, profesor, están en serie, qué sencillo. Están en serie. Ah, mira, y esta también, ¿no? De 3 y 9. Están juntas. Ah, mira, también está en serie. Hay dos series. Para diferenciarlo vamos a poner que esta es la serie 1 y esta es la serie 2. Entonces vamos a hallar la resistencia equivalente de la serie 1. En este caso, si es serie, se va a sumar. Entonces sería 4 ohmios más 1 ohmio. ¿Cuánto es 4 ohmios más 1 ohmio? Sencillo, profesor. 5 ohmios. Esa será la resistencia equivalente de la serie 1. Ojo, este es el resultado de esta operación. 5 ohmios. De esta resistencia equivalente de esta serie 1. De esta serie 2, la resistencia equivalente del grupo 2, de la serie 2, será 3 ohmios más 9 ohmios. ¿Cuánto sale? 3 más 9, 12 ohmios. Sencillo. Y esta será la resistencia equivalente de esta operación. Entonces, ¿cómo se va a ver el nuevo circuito? De la siguiente manera, ¿no? ¿Sí? Esta estará C. Hay una resistencia. Y acá hay otra. ¿Esta resistencia cuánto salió? 5 ohmios. 5 ohmios. Esta del medio ya está por defecto 20 ohmios. Está acá 12 ohmios, ¿sí? 12 ohmios. Ah, mira. Ahora, ¿cómo están las tres? En paralelo. En paralelo. ¿No? Paralelo. Se cumple lo que decía, ¿no? Que si comenzamos por serie, sigue paralelo. Y si comenzamos por paralelo, sigue con cero. Se intercalan. Entonces ya será de frente, ¿no? 1, porque son 3 entre la resistencia equivalente
de C y P, que es lo que nos están pidiendo, será igual a 1 sobre la primera resistencia de 5 ohmios, más 1 sobre la segunda resistencia de 20 ohmios, más 1 sobre la tercera resistencia de 12 ohmios. Listo. Ah, mira, factor común entre 5, 20 y 12, saque mínimo común múltiplo, chicos. Ah, sería 60, ¿no? ¿60 qué cosa? Ohmios. 60 ohmios entre 5, 12. 60 ohmios entre 20 ohmios, 3. 60 ohmios entre 12, 5. 12 más 3, 15 más 5, 20. Entonces sería así, ¿no? 1 sobre la resistencia equivalente entre C y P será igual a 20 sobre 60 ohmios. Veinteava 1, profesor, veinteava 3. Esto quiere decir que sale 1 sobre 3 ohmios. Por lo tanto, yo ya puedo sacar la respuesta. La resistencia equivalente entre C y P será 1 entre resistencia equivalente es 1 entre 3 ohmios. Invertimos, simplemente es 3 ohmios. Sencillo este problema. ¿Ok? 3 ohmios. Miren cómo se ha hecho. El profesor, ¿de dónde salió 60 ohmios? Ese es el mínimo común múltiplo, que lo hago hincapié a él. Esto es fracciones, pues, ¿no? Mínimo común múltiplo de 5, 20 y 2 ohmios, pues obviamente, ¿no? 60 ohmios, ¿no? Listo. Problema número 8. Último problemita. Sencillo, profesor. ¿Sí? Ah, no, nos va a falta todavía 2 problemas más, ¿no? 2 problemas más todavía no son. Ok, problema número 8. Nos pide la resistencia equivalente entre B y C. Resistencia equivalente entre B y C. No se sabe cuánto es. Creo que a estas alturas podemos hacerlo un poco más práctico o directo, pero pues lo vamos a hacer detallado de todas maneras. Dos ohmios, 6 ohmios, 4 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios. ¿Sí? 4 ohmios. Muy bien. Chicos, es fácil. ¿Qué cosa observo acá? Ah, mira, profesor, están junto al lado del otro. Uno al lado seguido del otro, es en serie. Si está seguido, acuérdate, si está seguido es serie. Serie. Entonces, tenemos aquí la resistencia equivalente de nuestro primer sistema, en este caso en serie, simplemente será la suma, ¿no? 4 ohmios más 2 ohmios. La resistencia equivalente de la primera serie será simplemente 6 ohmios, que es justamente el valor de esta. ¿Cómo quedaría el circuito, chicos? Sería así, ¿no? DC, y esta sería una sola resistencia de 6 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios y 6 ohmios. ¿Está? Ah, mira. Están en paralelo. Están en paralelo. Como son dos, puedo hacer de forma directa. Chicos, cuando son dos, puedo hacerlo de forma directa. Mira, resistencia equivalente a caso particular. Vamos a hacer nuestra segunda resistencia equivalente. Va a ser justamente, sería producto sobre suma. Profesor, ¿por qué producto sobre suma? Mira, recuerdas que era la inversa, ¿no? 1 entre la resistencia equivalente será 1 entre R1 más 1 entre R2. Si son 3, 1 entre R3, ¿no? Se opera. Pero ¿qué tal si son 2 solamente? Como es el caso. Ah, bueno, sería así, ¿no? 1 entre la resistencia equivalente será R2 más R1 entre
R1 por R2, ¿no? Por lo tanto, resistencia equivalente será R1 por R2 sobre la suma, ¿no? Acomodando R1 más R2. Todo lo que estamos haciendo acá sería la multiplicación entre la suma. Sería la primera resistencia, 3 ohmios, por segunda resistencia, 6 ohmios. Entre la suma, 3 más 6 ohmios. Esto solo aplica caso particular para dos resistencias. A partir de 3, 4 ya no. A partir de 3 para adelante no se puede. Todo es la suma de inversas. Opero y recién invierto, ¿no? En cambio acá cuando son dos, puedo hacer esta operación. Producto sobre suma. Muy bien. ¿Cuánto sale acá? 6 por 3, 18. ¿Qué cosa? Ohmios al cuadrado. Sobre 3 más 6, 9 ohmios. Se va ohmios y queda 18 entre 2. Entre 9, perdón, 2, ¿qué cosa? Ohmios. La resistencia equivalente en este segundo sistema equivalente. Tenemos 2 ohmios. Quedaría finalmente así el sistema, ¿no? ¿Ve? Muy bien. Quedaría 4 ohmios por acá. 6 ohmios por acá y 6 ohmios por acá. Ah, perdón, acá 2 ohmios, ¿no? 2 ohmios de aquí. Y esto de acá, ¿qué sería, chicos? Bueno, si fue serie, profesor, luego paralelo, obviamente que debe ser serie. Y efectivamente, mira, estos tres son en serie. En serie. En serie. Entonces, chicos, podemos sacar rápidamente la resistencia equivalente a, que en este caso sería de frente ya de B y C, será la suma, ¿no? 4 ohmios más 2 ohmios más 6 ohmios. Listo. Por lo tanto, la respuesta, resistencia equivalente entre B y C será 4 más 2, 6 más 6, 12. 12 ohmios. Siendo la respuesta a este problema número 8. Muy bien. Vamos a ver ahora los últimos dos problemas. 9. A ver. Acá. Calcule la intensidad de corriente que circula por la resistencia de 2 ohmios. Me piden la intensidad de corriente, pero que circula sobre la resistencia de 2 ohmios. No se sabe. ¿Cómo es esto, profesor? Y me dan este circuito. Dos ohmios, 1 ohmio y 3 ohmios. Y acá hay 6 voltios. Muy bien. Primero identificar. La corriente eléctrica, acá es negativo o positivo, circula de menos a más. Va en este sentido. Intensidad total. Esta intensidad va a ir acá. Vamos a decir que tiene intensidad de 2 ohmios, para 2 ohmios. Esta es la intensidad para 1 ohmio. Y acá estará la intensidad, ¿para quién? Para 3 ohmios. ¿Sí? Voy a hacerlo un poquito más grande mejor para que pueda verse, para entenderse un poquito mejor. ¿Ya? Vamos a hacerlo un poquito más grande. $6 voltios. Resistencia de 2 ohmios. Resistencia de 1 ohmio, resistencia de 3 ohmios. Como de menos a más, en este sentido circulará la intensidad de corriente, en este caso total. Pero cada resistencia tiene su propia intensidad. Vamos a ponerle que esta es la intensidad. ¿De qué resistencia? De 2 ohmios. Justamente lo que nos están pidiendo. Esta será la intensidad para la resistencia de 1 ohmio.
Y esta será en este sentido la intensidad de la resistencia de 3 ohmios. Primero, ¿cómo están los circuitos, chicos? ¿Cómo están los circuitos? En serie. Están en serie, ¿sí o no? Están en serie, ¿no? Entonces estamos viendo que están en serie. Todo está en serie. Y si está en serie, recuerda que la intensidad total será igual. ¿A qué cosa? ¿A qué será igual? A cada una de las mismas intensidades. Revisa ahí tu separata. En serie, la intensidad de corriente es la misma para cada una de las resistencias. Eso quiere decir que la intensidad total será igual para la intensidad de 2 ohmios, será la misma que para la intensidad de 1 ohmio, y será la misma que la intensidad para 3 ohmios. Es decir, si hay la intensidad total, es la intensidad que estoy buscando. ¿Tengo el voltaje total, chicos? Sí. ¿Cuánto vale? El único voltaje, 6 voltios. ¿Ya está? Y ahora voy a hallar la resistencia equivalente. ¿Por qué el profesor va a hacer eso? Ahora vas a ver para qué. La resistencia equivalente será la sumatoria de las resistencias. En este caso será 2 ohmios más 1 ohmio más 6 ohmios. Más 3 ohmios. ¿Cuánto será esto? 6 ohmios. ¿Ok? Esa será la resistencia equivalente, chicos. Será la resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, tengo la resistencia equivalente. ¿Por qué tengo que hallar esta resistencia equivalente? Porque con esto voy a hallar la intensidad total. ¿Cómo es esto, profesor? Aprovechando la ley de Ohm. Ley de Ohm. Ley de Ohm. En este caso, ya, ok. La ley de Ohm que dice, en este caso, la intensidad total, ¿cuánto sería? ¿Te acuerdas? Resistencia es voltaje entre intensidad. Entonces, intensidad es voltaje entre resistencia equivalente. ¿Te acuerdas? VIR. Voltaje es igual a I por R. Entonces, I será, ese R pasa a dividir voltaje total entre R equivalente. ¿Está claro? Voltaje total, ¿cuánto es? 6 voltios. Resistencia equivalente. Resistencia equivalente, 6 ohmios. Por lo tanto, la intensidad total, 6 entre 6, 1. Voltios entre ampere, entre ohmios, ampere. Y esto será igual, como hemos visto, como está en serie, será igual a la intensidad de la resistencia de 2 ohmios que me estaban pidiendo. Por lo tanto, la intensidad de corriente de la resistencia de 2 ohmios será simplemente un ampere. Un ampere. Yes. En este último problema, nos están dando a conocer, mira, un circuito muy interesante. En este caso, vamos a utilizar acá. Me piden calcular la intensidad de corriente eléctrica en el circuito mostrado. Me piden la intensidad total. La intensidad total. Eso es lo que me están pidiendo. Un problema muy interesante porque acá estamos viendo 2 voltajes, profesor. ¿Cómo se hace en ese caso? Vamos a hallar un voltaje total también. 2 ohmios, 4 ohmios, 36 voltios, 4 ohmios, 2 ohmios y 12 voltios. Menos más, menos más. Chicos, si ustedes pueden observar, acá hay un conflicto de sentidos. Por un lado, esta va a generar una corriente en este sentido, de menos a más, mientras que esta en este sentido. Pero eso es lo mismo, ¿no? Mira, porque esta va a venir así y esta va a irse así. ¿Quién le va a ganar? Aquel que tenga mayor voltaje, chicos. Acá hay 36 voltios y acá hay 12 voltios. Este tiene mayor fuente de energía. Lo va a botar. Por lo tanto, chicos,
voy a decir con toda seguridad que el sentido va a ser en esta forma. Aquí está I total. Y eso quiere decir que el voltaje total va a ser, primero de menos a más, 36 voltios. Le voy a restar porque, mira, sentido contrario, los 12 voltios. ¿Cuánto será el voltaje total? 36 menos 12, 24 voltios. Listo. La resistencia equivalente, ¿cuánto es? Si te das cuenta, todo está en serie. Por lo tanto, ojo, serie simplemente será 4 ohmios más 2 ohmios más 2 ohmios y más 4 ohmios. ¿Cuánto será, chicos? 4 más 2, 6, más 2, 8, más 4 ohmios. Y por ende puedo hallar la intensidad total, entonces. ¿A qué será igual la intensidad total? Simplemente será voltaje total entre resistencia equivalente. Qué fácil, ¿no? 24 voltios sobre 12 ohmios. Por lo tanto, la intensidad total, chicos, será nada más y nada menos que 24 entre 12, 2 amperes. 2 amperes. Vean ustedes, ¿por qué se resta, profesor? Porque va en contra del sentido. ¿Y por qué va este sentido? 36 le va a ganar a 2. Por 36 voltios va en este sentido. Por 12 voltios va en sentido contrario. Como 36 le gana a 12, gana este sentido. Y al hacer esto, este voltaje está invertido para este sentido. Por lo tanto, que es negativo. Le resta voltaje. Muy bien. Muy bien, chicos. Esperamos su evaluación, sus evaluaciones y tareas. Hasta luego, chicos.